Ya, entonces, estamos subiendo. Ya hemos pasado de la parte de control a la parte de supervisión, al siguiente nivel de la pirámide. ¿Se acuerdan? Esta es la pirámide. Ya, y está diseñado, al menos la idea es desde lo que está más cerca al campo, al proceso en sí, hasta lo que está más alejado, pero más cerca a los decisores, a los gerentes, al gerente de producción, al gerente de planta, etc. Y así va escalando. Y cada uno de ellos tiene una tecnología, ¿no? O sea, en cada uno de ellos hemos detenido a ver una tecnología en particular. Instrumentación, sensores y actuadores, PLCs. En el caso de redes de supervisión vamos a ver SCADA y HMI. En red de operación vamos a ver MES y en red de información ERP. Entonces son tecnologías que van ahí. Ahora, ¿cómo se conectan esas tecnologías? Porque todo eso está conectado. Y está conectado tanto en la horizontal como en la vertical. Ya, eso se conecta a través de lo que se llaman redes de comunicación industrial, redes industriales. Y las vamos a repasar un poco antes de pasar a la siguiente parte, porque ya tenemos que empezar a conocerlas un poco. Entonces, ¿qué es un sistema de comunicación industrial? Proporciona el esqueleto sobre el que se articulan las estrategias de automatización. Es decir, no podemos articular la automatización moderna, es automatización comunicada en red, si no implementamos primero un sistema de comunicaciones, una red industrial. Son mecanismos de intercambios de datos distribuidos en una organización industrial. Son online y muy importante esto, en los niveles inferiores de la pirámide, es decir, acá en los sensores y los actuadores, ya se exige el requisito de tiempo real. ¿Ya por qué? Porque si yo no conozco en tiempo real y no puedo actuar en tiempo real una válvula, por ejemplo, o un sensor de temperatura, pueden ocurrir accidentes, ¿no? Entonces, si por un tiempo pierdo el control de una válvula, esta puede cerrarse o abrirse intempestivamente y causar daño al equipo, causar daño a las personas. Lo mismo con temperatura, por ejemplo, o presión. Si pierdo el control de la presión de un tanque, este puede reventar, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante es que sea en tiempo real. ¿Ya? Otro requisito es el intercambio de datos eficiente, es decir, que no se pierdan datos, porque la información tiene que ser verídica, digamos, y estás trabajando con información industrial. Y de bajo costo, tanto temporal como económico. ¿Qué se refiere a bajo costo temporal? Que deben ser rápidos de instalarse, ¿no? Entonces debe ser rápido de instalarse, no debería interrumpir el funcionamiento de la planta o la menor medida posible. ¿Ya? Y eso, y también que sea económico, ¿no? Que no sea muy caro un sistema de este tipo. ¿Cuál es el objetivo de estos sistemas de comunicación? Intercambiar información de control entre dispositivos remotos, ya ser ubicados a ciertas distancias. Puede realizarse en base a distintas tecnologías. Las que ya hemos visto, comunicación punto a punto análoga, comunicación punto a punto digital. Estas son las que usualmente se usan para comunicarse entre los sensores y actuadores con los controladores. Pero aparte hay comunicaciones punto a punto híbrida, que es raro, porque el mismo canal se transmite digital y análoga. Y comunicación con bus de campo. Un bus de campo es un tipo de red industrial, ya que en realidad son dos cablecitos. Hay cuatro cables. Ya, en realidad son dos. Donde tú transmites mediante información digital, es decir, ceros y unos, ¿ya? A todos los dispositivos que están conectados a esos cablecitos, en lo que se llama un bus, ¿ya? Una formación en serie. Entonces, ¿qué haces? Tienes un sensor y un actuador que tiene la capacidad de conectarse a un bus de campo, no sé, DeviceNet, ¿ya? Entonces, ese sistema que está conectado a ese bus de campo, ya ese sensor, por ejemplo, envía la información en forma de paquetes de datos, en forma de bits y bytes. Y lo que hace es identificarse. Yo soy el sensor número 18, ¿ya? Y este es el nivel actual, ¿no? Eso es, obviamente en código, no de esa manera, pero en código. ¿Ya? Y todos los dispositivos tienen acceso a esa información, pero solo los controladores son capaces de leerla. Entonces el controlador puede leerlo y todo el tiempo está enviándose esa información en ese bus de campo. Y por ese bus de campo pasa la información de 10, 20, 30 sensores que están conectados a ese bus de campo. ¿Ya? Y entonces tú, si quieres conectar 10, 20, 30 sensores que están alejados físicamente, los cuelgas de ese bus de campo, los conectas a ese bus de campo. ¿Ya? Y de esa manera solo no tienes que enviar
10, 20, 30 cables a distancia, esos cables los que hemos estado usando, ¿no? Para enviar estas señales analógicas o discretas, y ponerlos a distancia, porque acabarías con una fábrica con un montón de cables dispuestos por todo lado, y muy complicada. Si no, solo extiendes esos 2 o 4 cablecitos de bus de campo. Y es la manera de tenerlo todo más ordenado. Esa es la ventaja de las comunicaciones industriales. Y que solo es posible dado que existen las comunicaciones digitales, las redes informáticas. Y esas son las prestaciones adicionales que puedes tener con redes informáticas. Entonces puedes enviar más información, otro tipo de información, puedes programar a distancia remotamente los sensores y los actuadores, calibrarlos a distancia, puede ser un montón de cosas más. Eso nos da las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Reducción de la programación, ¿ya? Evita el manejo de datos por el PLC en funciones de control, porque yo puedo poner pequeños dispositivos más alejados que pueden hacer las funciones del PLC y no tengo que programarlos, solo los seteo. Evite la programación de nodos existentes al añadir nuevos nodos, es decir, yo simplemente agarro un dispositivo, lo pongo en el bus de campo, y ese bus, como todo está estandarizado, solito se va a empezar a comunicar con los demás buses, con los demás controladores, con los demás elementos del bus de campo. Entonces no tengo que reprogramarlo cada vez que necesite. Ya, aumentar las prestaciones del sistema. Ya, como yo tengo un sistema de comunicaciones, yo puedo aumentar el ancho de banda, es más efectivo. Yo puedo comunicarme más rápidamente. Dicho sea de paso, yo uso esa comunicación más rápido, ese ancho de banda, no como usualmente usamos, digamos, nuestros celulares. Tenemos más ancho de banda en comunicaciones de datos, sí, ¿cómo lo usamos? Para poder ver videos en tiempo real, para poder streaming. Estamos viendo streaming en 4K, vamos a después ver streaming en 8K, en eso usamos nuestro ancho de banda, enviar más información en forma de videos, audio, etc. En las comunicaciones industriales ese no es nuestro propósito. No tenemos que ver streaming, no tenemos que ver videos, no tenemos que enviar música. Los PLCs no usan Spotify, por así decirlo. Pero ¿en qué se usa ese ancho de banda? En la poca información que yo tengo de mi PLC, el estado de mis PLCs, yo puedo enviarlo múltiples veces, ¿no? Entonces, en la información de mi PLC, toda la información de mi PLC es 1 kilobyte. Y yo tengo un gran ancho de banda. No es como que yo tenga un video, que enviar un video de 100 o 250 megas. Entonces, ¿qué hago? Esos 10 kilobytes, 20 kilobytes que tengo, lo envío 100 o 1000 veces. Repito ese envío. Y eso crea una gran redundancia en el sistema. ¿Ya? Entonces, puedo enviar información en mejor tiempo real, mantengo mi ancho de banda para recibir bien la información. Entonces, la tecnología que tengo que usar, ese ancho de banda extra que tengo por la tecnología, aprovecho para enviar la misma información más veces. Si al fin y al cabo, si ustedes cuando están viendo Netflix o están viendo o están escuchando Spotify, se corta un poco la canción, no pasa nada. Pero si eso pasa con información industrial, como les dije, podría haber accidentes, ¿no? Entonces, esa efectividad del ancho de banda se refiere a eso, ¿no? Que yo lo puedo usar ese ancho de banda para asegurar mi comunicación en tiempo real y asegurar que se reciba la información. Otra es reducción del cableado, como les dije, ¿no? Entonces, tienes un bus de datos y yo puedo poner 10 sensores y van a usar 2 cablecitos. Que si yo tuviese una implementación normal de PLC, como la que hemos estado haciendo, si a un PLC le quisiese poner 10 sensores, tendría que usar 20 cables y extenderlos a una distancia. Entonces reduce mucho el cableado. Y puedes hacer otras cosas, por ejemplo, lo que les decía, controlar, programar y diagnosticar sobre la red. Entonces tu sensor puede tener un sensor de nivel puede tener un pequeño sistema, los tienen, que envíe diagnóstico, que está bien el circuito, que está operando bien, su precisión, su resolución, etc. Puedes hacer diagnóstico sobre la misma red. Esas soluciones también las hacen escalables. Ya, es decir, puedo en el mismo bus, en el mismo sistema de datos, cambiar mi controlador, añadir más controladores, eliminar dispositivos, modernizarlos, por ejemplo, sin mover mi red industrial. Y también reduce los tiempos de paro. ¿Por qué? Usualmente, si yo tuviese que hacer un mantenimiento de mi planta, tendría que detener la planta, tendría que ir punto por punto personal a conectarse con su computadora al PLC, sacar la información, etc. Si todo lo tengo conectado con un bus de datos, todo lo puedo hacer desde la sala de control. Puedo ahí mismo conectarme sin moverme, me conecto al PLC1, luego al PLC2, luego al PLC3. Y eso reduce los tiempos del paro. Hago mis paradas de mantenimiento mucho más rápidamente y mucho más eficientemente.
¿Ya? ¿Cómo se ven estas redes industriales? ¿O cuál es la tendencia en todo caso? ¿Cómo se veían antes? Como el gráfico de la izquierda, que está acá. Y lo que hemos estado viendo, ¿no? PLCs. PLCs con los sensores, acá están los sensores que hemos visto, los actuadores, los indicadores conectados directamente a las entradas y salidas del PLC. ¿Cómo se ven ahora las redes industriales? Probablemente un PLC, sigue el PLC ahí, sigue siendo el rey de la planta, pero se comunica con redes industriales, ¿ya? Con cables que generalmente son del tipo de Ethernet, igualitos a los cables que ustedes tienen en sus computadores, los cables de red. Se comunican con ellos a estos dispositivos que se llaman sistemas distribuidos, ¿ya? Y son controladores distribuidos que son más sencillos que un PLC, más económicos también, pero que tienen comunicación con Ethernet industrial o con un sistema industrial. Y eso los pones en lugares más alejados y a este dispositivo tú conectas los sensores directamente. ¿Ya? Y esos sensores que están conectados son los que maneja el PLC. Los maneja remotamente. Entonces ahí reduces el cableado. Y también se conectan y se ve mucho a los HMIs, que son pantallitas como estas, que tienen todas a las alarmas, un gráfico con lo que vamos a hacer con un laboratorio mañana. Un gráfico que tiene los estados de los sistemas, tiene las tendencias, cómo va el sistema de control, etcétera, y tú puedes manipular allí. Yo puedo abrir o cerrar válvulas, cambiar, por ejemplo, si un tanque tiene que estar a 30 grados centígrados, yo puedo acercarme a uno de estos sistemas y cambiarlo para que sea 40 grados centígrados, ese tipo de labores hacen estos HMIs. Es justo lo que estamos viendo en nivel de supervisión. Otra tendencia, que haya más variedad de marcas. Cada vez hay más variedad de marcas. Como les dije, los dos grandes en Perú son Siemens, que son este tipo, y Allen Bradley, que son estos. ¿Ya? Y son los más grandes del mundo, en realidad, alemanes y americanos. Pero en realidad hay más marcas. En algunos países son otras marcas las que dominan. Por ejemplo, Mitsubishi fabrica todo, desde carros hasta PLCs. ¿Ya? Es una marca muy común en Japón. Ya Schneider Electric es más o menos común acá también, o sea, sí tiene cierta presencia francesa. Ya, y hay países donde domina. Y ni hablar de una eternidad de marcas nuevas, chinas, hindúes, coreanas que están llegando. Entonces, esa es la tendencia, hay más marcas. ¿Cuál es el problema con que haya más marcas? Que es más difícil manejarlas. El control tiende a distribuirse, es decir, más de estos sistemas distribuidos, ¿ya? Y necesita un gran flujo de información, porque se conectan más sistemas. ¿Ya? Y eso involucra, eso también porque estás conectando más paneles HMI, más dispositivos gráficos. Eso requiere más información. Es una parte importante del diseño. Es más, cuando tú diseñas un sistema de control, lo primero que diseñas es la red de comunicaciones. Y influye poderosamente cómo implementes tu red, en cómo va a funcionar tu planta. Entonces tiene esos temas. Esto no vamos a ver, no pega. Y esto es más o menos un gráfico de cómo está haciendo. El control centralizado de los 80s, ya con un PLC central y varios PLCs adicionales. En los 90s ya empezó a haber entradas y salidas descentralizadas. Y ahora en los 2000 todo está descentralizado a través de una red, mucho más flexible. Perdón. Ya. Ahora, ¿qué retos implica esta transformación? Que tengas que trabajar con diferentes tipos de dispositivos. Yo traté de simplificarlos, por ejemplo, en instrumentación, porque yo se los ponía muy simple, lo vieron, ¿no? Eh, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de manufactura, etcétera. Pero la verdad, las cosas es que yo lo he simplificado mucho, porque es una infinidad de dispositivos. Hay posicionadores eléctricos que están comunicados por red, hay sensores de temperatura con capacidad de autodiagnóstico que están comunicados por una red que se llama HART. Entonces, son cosas que son muy comunes de ver, pero que como es un mundo, no puedo ponerles todo en el tiempo que se tiene en el curso. El otro tema es que es gran número de fabricantes, como les decía. Hay fabricantes hindúes, hay fabricantes chinos, coreanos, etcétera. Ya no son solo dos fabricantes y fabrican todo, fabrican de PLCs y sensores y actuadores. Y todos ellos tienen que interactuar entre ellos. Y generalmente la ventaja es de que ellos mismos fabrican las cosas para que se puedan actuar entre ellos y puedan ser compatibles con otros tipos de red industrial. Entonces es fácil de conectarlo, pero se hace un poco más difícil de manejar.
características diferentes de un mismo tipo de dispositivo. Entonces tú tienes en los ejemplos que yo les ponía era fácil porque estamos usando una sola marca, Cobalt. Pero si, por ejemplo, tuviesen que seleccionar un sensor de temperatura, no solo tienen Cobalt, tienen bueno, N marcas que hay en el mercado. ¿Ya? Y eso puede conducir, felizmente esto no es tan cierto, a cierta falta de normalización. Pero la verdad es que todo está felizmente bastante normalizado. No existe un solo estándar, pero el mercado ayuda, ¿ya?, a que todo esté relativamente fácil de instalar. Entonces, esta es la red perdón, la pirámide de automatización vista de acuerdo a cuáles son los dispositivos que hay que conectar. Los sensores actuadores, PCs industriales, PLCs, estaciones de trabajo, y si se dan cuenta, conforme vas subiendo, te vas acercando a lo que es una red informática normal, ¿no? O sea, al final, en los niveles más altos solo tienes PCs, computadoras personales conectadas entre ellos. En los niveles más bajos es donde tienes dispositivos especiales, no controladores, sensores actuadores, pero en los niveles más altos, básicamente lo que ves es computadoras, corriendo tipos especiales de software. ¿Qué tipos de redes industriales van a encontrar cuando vayan a trabajar? En Perú, en el mundo, pero particularmente en Perú, es mucho más cerrado. Existen dos tipos principales, dos marcas principales: Siemens, alemana, y Rockwell, y son las que dominan. La mayor parte de fábricas automatizadas, de las minas, etcétera, van a encontrar este tipo de redes, estas redes. ¿Ya? Y para cada nivel, para interconexión entre cada nivel, hay distintos tipos de redes, toman distintos nombres, ¿ya? Porque son tecnologías parecidas, pero distintas en su configuración. Tienen cables distintos, conectores distintos, estándares distintos, ¿ya? Y se usa básicamente 4 niveles: el nivel bit, que son donde conecto los sensores, donde conecto los PLCs o dispositivos más avanzados, dispositivos o control, y donde conecto mis computadoras, la parte de gestión. Entonces, para Siemens, en el nivel sensor, se usa el HASAI, ¿ya?, que es la red de ese nivel de Siemens. Para dispositivos usa Profibus, que hay dos tipos, el DP y el PA, lo vamos a ver con más detalles más adelante. Para control usa Profibus FMS. Y una vez que pasas de control arriba, usas el Ethernet, que se llama Ethernet industrial. Es un poquito más sólido, digamos, pero funciona básicamente como el Ethernet, como el cable de red que ustedes tienen en sus computadores. Esto para Siemens, un poquito más ordenado. Rockwell, ¿ya?, usa otro tipo de redes. A la más baja, que conecta los sensores en nivel bit y sensores y dispositivos, la llama DeviceNet. Para el PLC, usa una red que se llama ControlNet. Y más arriba, igual que Siemens, usa Ethernet. Para conectarse con otras marcas, es lo interesante de Rockwell, usa un estándar que es más abierto, digamos, que se llama Foundation Fibers, que se usa para conectar a otras redes, es abierto. Entonces, esos son las dos marcas y los dos tipos de sensores que van a encontrar. Perdón, de redes industriales que van a encontrar. Esos son varios. Una vista más detallada, digamos, es puesto horizontalmente, es en nivel dispositivo, nivel control y nivel información. ¿Ya? Son en el fondo 3 redes que conviven en una industria y siempre van a encontrar estas. La dispositivo es la cual comunica los sensores, y los que hemos visto, los arrancadores, los variadores de velocidad, PLCs chiquitos, los HMIs, con un PLC central, ya que funciona como una pasarela, como un gateway con la siguiente red. ¿Ya? A veces tienen PCs también conectadas, como PCs de mantenimiento. Esto es lo que ven los operadores. ¿Ya? En el nivel control, ¿ya?, ahí conectas PLCs y sistemas de control más complejos. Por ejemplo, estos servos que sirven para manejar motores industriales o los variadores de velocidad acá. ¿Ya? O estaciones de trabajo estaciones de supervisión más avanzadas. Y también usa PLCs como pasarela entre las 3 redes. ¿Ya? Y ahí es donde trabajan no los operadores, sino probablemente los supervisores, etcétera, superintendentes a ese nivel.
Y cuando sube más arriba, a través de la conexión del PLC, ya se llega al nivel de información. Y ahí que encuentras PCs, ya que están tanto controlando el sistema de la planta como enviando información, por ejemplo, a los gerentes, a los contadores, a la persona que va a usar esa información, como dispositivos de programación. Esos son PLCs industriales. Y todo eso lo encuentras en la planta. Y eso se lo llaman los tres niveles, ¿no? Un nivel dispositivo, un nivel de control y un nivel de información. Y esos tres niveles, dependiendo de la marca, usan tecnologías distintas. Por ejemplo, Allen Bradley, en las redes Rockwell, usa DeviceNet en esta red de dispositivo, nivel dispositivo. En nivel control usa ControlNet. Y en nivel de información usa Ethernet. Ya lo que vimos más adelante, igual conectándolo así. Siemens le da otro nombre, le dice nivel campo, nivel célula, nivel planta, pero es lo mismo. ¿No? Es nivel de dispositivos, nivel de control y nivel de información. Y en nivel campo usa dos, el Profibus DP y el Profibus BA. Incluso por debajo de usa la que les comenté, el HASAI. Para nivel de control usa Profibus FMS y para nivel planta usa Ethernet. Y todos se comunican así. Entonces todos usan más o menos la misma forma, solo que le dan distintos nombres a la red que conectan esos dispositivos. Cómo se ve físicamente en una planta, no lo van a notar mucho, solo van a saber que tiene dispositivos distintos. Y generalmente los dispositivos están, o las redes, van a conectar los dispositivos que ustedes indican, pero pueden estar conectadas en cualquier lugar, físicamente. ¿Cómo se ven estas tecnologías en relación con la pirámide de automatización? ¿Ya? Acá están. Y acá pongo más detalle porque son las que les he mostrado son las más comunes, pero en realidad hay un montón más. De cómo interactúan entre los niveles de automatización. Entre los dispositivos y el nivel de control, Fieldbus, CAN, Profibus, HART y HASAI. Entre el nivel 2 y el nivel 3, Controller de Rockwell, Ethernet IP, Foundation, OPC, Modbus, Profibus FMS, que estos son Profinet, que estos son los de Siemens. Y más arriba coinciden con las tecnologías que usamos normalmente en nuestras computadoras. Ethernet, DDE, OPC, todas TCP/IP, todas esas las usamos en nuestras computadoras. Entonces, la verdadera diferencia entre las redes convencionales y las redes industriales está en los tres primeros niveles, en subir desde el dispositivo de campo hasta el nivel 3 de supervisión, que justo es el que vamos a hablar ahora. A ver, un ratito, esperen un ratito, por favor. Ya. Ya, entonces, nivel de supervisión, escala. ¿Ya? Ese es el tercer nivel de la pirámide. ¿Y para qué sirve? Sirve para que los operadores humanos puedan manipular el sistema de control. ¿Ya? El sistema de control, hasta el nivel 2 de la pirámide, de instrumentación y control, podría estar operando solo. Es más, ese es el propósito.
Pero hay circunstancias en las que nosotros queremos manipular, queremos cambiar, por ejemplo, poner recetas distintas, ¿no? O sea, que la temperatura varíe. También tenemos que supervisar qué tal está funcionando, saber si está funcionando bien, las presiones adecuadas, etcétera. Y eso tenemos que verlo. Y para eso se usan dos tecnologías que se llaman SCADA y HMI. ¿Ya? SCADA significa Supervisory Control and Data Acquisition, ¿no? Control supervisor y adquisición de datos. ¿Ya? Y HMI es interfaz hombre-máquina, Human Machine Interface. La más sencilla de todas es Human Machine Interface, la que vamos a ver mañana. Y básicamente cómo se implementa con estos dispositivos, son pantallas. Las más modernas son pantallas touch, ¿no? Que tú puedes apretar, etc. Pero generalmente siguen viniendo con estos botoncitos que ven abajo, como las antiguas, ¿no? Que es más fácil de operar. ¿Por qué vienen con estos botones? Porque la verdad, en campo, ya generalmente estás con tus guantes de operador, estás con guantes de seguridad. Y operar un touch con guantes de seguridad no se puede, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es que siguen viniendo con botones, como los antiguos. ¿Ya? La principal herramienta utilizada por operarios y supervisores de línea para coordinar todos sus trabajos, para ver cómo está funcionando el sistema. Traduce variables de proceso, se conectan a los PLCs, en información útil y procesable, es decir, información gráfica, ¿ya? Y números. Consiste en mostrar información operativa en tiempo real o casi en tiempo real, en la medida de lo posible. Otro modelo de pantallita. Gráficos de procesos visuales que aportan significado y contexto, por ejemplo, estados del motor, válvula, etc. Y ofrece y permite controlar y optimizar el proceso regular y los objetivos de producción y proceso. Entonces, generalmente, ¿cómo vienen? Voy a mostrar esto hacia abajo. Y generalmente, ¿cómo se miran estos HMIs? Tienen botones, tienen funciones, menús de funciones, y tienen distintos gráficos que te van a ir mostrando cosas. Uno te puede mostrar, por ejemplo, acá como acá, todo el sistema. Otro te puede grabar tendencias. Entonces puedes poner acá un botón tendencias, por ejemplo, y te va a mostrar cómo está la temperatura de uno, cómo está la temperatura de otro, cómo ha estado en la última hora, en la última media hora, en las últimas 24 horas, etc. Y tú vas configurando eso. Entonces, el objetivo del diseñador de estos dispositivos es hacer que sea lo más fácil y lo más útil para un sistema, para un operador, ¿sí? Para un supervisor, que vea lo que necesita ver. Otra tecnología, adquisición de datos. ¿Ya? También se llama adquisición de señales, utilizada para recuperar información de una variable de proceso, por ejemplo, temperatura, registrarla y analizarla. ¿Ya? Entonces, es lo que ya hace el PLC, porque el PLC hace eso, ¿no? Registra datos del sensor del sensor de temperatura, por ejemplo. Entonces, y tú puedes programar el PLC para que la grabe. Entonces, ¿podrías hacer adquisición de datos con un PLC? Sí. Ya de hecho lo haces en la práctica, ¿no? Pero, ¿a qué se le llama coloquialmente adquisición de datos? Entonces, cuando ustedes estén en planta y les digan sobre hay que hacer adquisición de datos, o este sistema es para adquisición de datos, o viene una persona y les empieza a hablar de adquisición de datos, ¿a qué se refiere? Se refiere a usar sistemas mucho más precisos, que son para adquisición de datos, ya que tienen mucha mayor precisión, mucha mayor sensibilidad, todo lo que vimos al comienzo, y tiene herramientas para analizarlo. Entonces, registra esa información con mucha mayor precisión, sensibilidad, etcétera, mucho mejor. Y esa información, y por el hecho de estar adquiriendo la mayor precisión, te puede servir para hacer otras cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es el análisis vibracional, ya que es adquirir datos, información de un motor, y particularmente de cómo vibra ese motor. ¿Ya? Entonces adquieres, le pones unos dispositivos que se llaman acelerómetros, los conectas a un dispositivos como estos, que son sistemas de adquisición de datos, que son mucho más caros que un PLC normal. Hacen lo mismo, pero son más caros porque son más precisos. Ya la marca más conocida es, por ejemplo, National Instruments, que se dedica solo a eso. Ya esa información la vuelca en una computadora y tienes sobre para analizarla. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer análisis vibracional, entonces lo que haces es pones acelerómetros en un motor, se hacen motores eléctricos, por ejemplo, esos muy grandes de una fábrica, pones sensores, conectas uno de estos dispositivos que son de campo y almacenas así el dato durante un día, digamos. Te llevas esa información en tu tarjeta SD
La pones en tu computadora, corres los programas especializados en eso. ¿Y para qué sirve el análisis vibracional, por ejemplo? Es para mantenimiento predictivo, que seguro lo han visto, lo van a ver cuando hagan mantenimiento predictivo. Es predecir cuándo se va a producir una falla. Entonces tienen algoritmos y software que te permite, por el sonido del motor, por los sonidos que hace, ya a ciertas frecuencias, en ciertos momentos, saber cuándo va a fallar. Entonces, haces el análisis y dices, este motor va a fallar en los próximos 10 días, 15 días. Entonces, ¿de qué te sirve eso? Si en los próximos 7 días hay un mantenimiento, una parada, lo cambio para que no me falle en mitad de mi producción, deteniendo mi producción, aumentando los costos, etc. Entonces, para eso sirve ese mantenimiento. Puedes hacer mantenimiento predictivo con análisis vibracional que se basa en esta tecnología de adquisición de datos, que también puede servir para muchas otras cosas, ¿no? Mejorar procesos, etc. La otra tecnología es la SCADA, que es la más común. Control de supervisión y adquisición de datos. Es una arquitectura de sistemas de control que incluye computadoras, redes de comunicación, interfaces gráficas de usuario, o sea, el software, para supervisión de una planta industrial. Entonces, todo lo que tú utilizas para tener un control visual en tu sala de control de el sistema. Es un sistema que integra toda la información y la tienes en un sistema que puedes visualizar en datos. Coloquialmente, cuando tú hablas SCADA, cuando tú dices SCADA, ¿a qué se refiere a esto? ¿Ya? Entonces, si alguien te dice que es un SCADA, alguien le pregunta si quiere contestarte rápido, te va a decir que es un SCADA, es esto. Este es el SCADA de mi planta, te van a decir. Ya está en las computadoras, tiene menús para verlo, y toda tu planta, que pueden ser enormes, por eso tienen pantallas grandotas. Tú puedes ver cada sensor, cada PLC, cada tanque, puedes ver el histórico de ese tanque, puedes configurar cada uno de esos dispositivos, toda en una sala de control. Ya, esto es el SCADA, a eso se le dice el SCADA. ¿Ya? Se refiere a la combinación de telemetría y adquisición de datos, incluye la interfaz hombre-máquina, ya sea en HMI como en PCs, y tiene tanto componentes de hardware, las computadoras en sí, dispositivos especiales, que son computadoras especiales, no son cualquier computador, y dispositivos de software, es decir, programas especiales. ¿Cuáles son esos, qué capacidades tiene el SCADA? Adquirir y procesar y almacenar datos en bajo tiempo, es decir, rápidamente. Entonces, todo lo que tú deberías ver en un SCADA, el nivel de un tanque, el estado de una válvula, debe ser actualizado rápidamente. Es decir, si en este momento se está actuando, tú debes verlo en ese instante. Utiliza representaciones gráficas y sencillas, relativamente sencillas, ¿no? O sea, es relativamente sencilla. No son muy simplificadas, pero son simplificadas. Y alerta al operador sobre cambios detectados en la planta. ¿Ya? Es decir, también tiene que tener alarmas. Permite ejecutar acciones de control, es decir, yo puedo abrir o cerrar una válvula desde mi sala de control. Genera datos históricos, es decir, puedo yo abrir un sensor y ver las últimas 24 horas de cómo se ha comportado la temperatura. Y, muy importante, te permite ejecutar programas que modifican la ley de control e incluso el programa total del PLC. Tú puedes cambiar el programa del PLC remotamente. Para hacer, por ejemplo, en una planta puedes cambiar toda la línea de producción para producir un nuevo producto desde tu sala de control. ¿Qué requerimientos debe tener el SCADA? Debe ser capaz de crecer, adaptarse según las necesidades de la empresa. Ya, es decir, de ser escalable. Debe comunicarse en forma transparente para el usuario. Es decir, tú tienes que tener la información sin saber exactamente cómo se están comunicando los sistemas. Deben ser sencillos de instalar, no deben ser muy exigentes y fáciles de utilizar. Es decir, debe ser muy amigable. En general, todos los programas deben ser amigables, pero este debe ser particularmente más amigable porque cuando tú estás trabajando, debes estar concentrado en muchas cosas y no solo en el sistema. ¿Qué componentes tiene? Como les dije, en hardware y en software. En hardware, ¿qué tiene? El MTU, que es la unidad terminal maestra, que es una computadora, está conectada a la... Cuando ven acá estas computadoras, no son la computadora central. La computadora central probablemente está en una sala detrás de estas pantallas, ya que son computadoras mucho más potentes, una serie de computadoras mucho más potentes. Eso se llama MTU. Y eso se conecta a las PCs. Acá está toda la información. Tiene racks de discos duros para trabajar, tiene bastantes procesadores, dependiendo del tamaño, porque hay chiquitas y grandes, eso puede ser un monstruo. Se conecta a la red de comunicaciones y a través de la red de comunicaciones, este MTU se conecta a unidades terminales remotas o RTUs.
ya que son computadoras más pequeñas que están ubicadas en lugares más alejados para mejorar las comunicaciones. La MTU es el ordenador principal del sistema que supervisa y recorre la información del resto de subestaciones. Si lo disminuimos, lo mínimo que debe tener un sistema de escala es un MTU. Este suele ser una PC, pero una PC muy poderosa, el cual soporta la interfaz hombre-máquina. Si otras PCs están conectadas a esa PC para recibir y mostrar la información. Ya, en términos de hardware, ya, el otro componente es el RTU, que generalmente son de este tipo, si se dan cuenta. Computadoras tipo industrial, tienen un montón de entradas de comunicaciones, no tienen pantalla ni nada, ¿no? Porque solo se pone en un lugar alejado y ahí se conectan todos los dispositivos de esa parte de la planta. Está situado en los nodos estratégicos del sistema, gestionando y controlando las subestaciones del sistema. Y reciben directamente las señales de los sensores de campo, sensores y PLCs en campo. Y en software, ¿qué tenemos? Tenemos distintos tipos de software, ¿ya? O interfaces, que eso depende de cada marca de SCADA que tengan. Y tienen software o aplicativos para la configuración. Entonces, eso permite al usuario definir el entorno de trabajo de su SCADA, lo adapta, ahí yo puedo configurar qué quiero que me muestre mi SCADA, cuántos menús tiene que tener, los passwords se definen acá, por ejemplo. El aplicativo de configuración tiene password y solo algunas personas pueden configurarlo, la mayor parte de usuarios no. Los usuarios, ¿cuál usan? La interfaz gráfica, que solo te permite ver las pantallas, etcétera. Generalmente son pocas las personas, no todos los operarios tienen acceso a configurar esta interfaz. Eso se hace en la configuración. Y la interfaz básica proporciona al operador las funciones de control y de la planta. Y se presenta mediante gráficos. Hay lo que se llama el módulo de proceso, que no se ve, es transparente al usuario, pero es un software que corre, digamos, debajo de todo, y ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de valores actuales de variables leídas. Entonces acá se puede hacer sistemas de control dentro del mismo PLC. Y acá la programación es un poco más avanzada, no se usa el lenguaje ladder, se usan programas de alto nivel como C o BASIC. Entonces, acá, ¿qué puedes programar? Entonces puedes programar, por ejemplo, cómo van a parar las plantas o qué se va a hacer en ciertas circunstancias para paradas de emergencia de toda la planta. Eso lo puedes programar independientemente en cada PLC. Lo tienes que programar para toda la planta. Entonces, ese tipo de programas de alto nivel se ejecutan en este llamado módulo de proceso. Y hay personas, programadores, que ingresan al módulo de proceso con su propio password para programar estos cambios. Y finalmente, gestión y archivo de datos, que es un módulo también transparente, también por debajo de los otros dos módulos, y se encargan del almacenamiento y procesado ordenado de los datos. Guardar la información, que esté toda ordenada. Generalmente está en forma de una base de datos Oracle normal, las comunes y corrientes. Lo interesante de esta parte de gestión y archivo de datos es que acá es donde se guarda la información que va a subir al resto de la pirámide. Esta es digamos, la frontera entre los niveles más bajos de la pirámide y los niveles más altos, los niveles de los operadores y supervisores con los niveles de los superintendentes y gerentes, digamos. Este es el lugar donde se gestiona esa información y se intercambia de información. Y de hecho, este es el lugar más crítico, digamos, de un sistema interconectado, porque si se borra algo acá o si se malogra esa parte de gestión y archivo de datos, se malogra todo. Y eso tiene que tener más seguridad contra ataques informáticos, contra accidentes, etc. Y esto es básicamente lo que se ve en supervisión. Mañana lo vamos a ver en el laboratorio. Hasta aquí, consultas, preguntas. Ya, si no hay más preguntas, nos vemos mañana y cualquier consulta que tengan mañana por el WhatsApp, por favor. Profe, buenas noches. Un favor, con respecto al control, dijo que lo iba a aperturar aún, pero me parece que o no lo ha colocado bien o se ha confundido y aún sigue apareciendo como cerrado. A ver, veamos. Así se cerró el viernes 20, sí, qué raro. A ver. Qué raro, quizás no guardé. Ya, 21 de noviembre. Permanente 2, qué raro.
Ya está abierto. Se cierra a medianoche, hoy a medianoche por si acaso. Ya, entonces Muchas queda. gracias, profe. ¿Listo? Cuídense. Saludos. Profe, una Muchas duda más. gracias. Sí, sí, sí. Hay uno que es la práctica 4 Ujú. donde nos dice que se van a asignar datos por grupo Ujú. y no hay, o sea, como que datos asignados para varios grupos. A ver. ¿Cuál es la práctica? O sea, ¿de qué es? ¿De qué sesión? Ah, profe, es de la práctica que dice práctica entrega 14 de noviembre. Que dice práctica archivos grupal, que dice ecuación diferencial, transforma de Laplace. Eso. Está como práctica 3, profe. Ya, a Sí, sí. ver. Mm, la ecuación diferencial transformada, qué raro. Y acá me falta agregar un cuestionario. Ya lo voy a agregar ahora. Ya me voy a dejar del otro. Ok, profe. Ya, listo, gracias. Gracias por avisar. Profe, entonces, para cuándo tendríamos para dar esa práctica que está a punto de configurar? A ver, está para el sábado. Para la medianoche del sábado. Se lo voy a poner ahorita. O sea, una media hora ya la tengo lista, es rápido. Ah, ya, profe. ¿Va a subir las diapositivas del tema que acabamos de tocar? Sí, quizás sí voy a abrir un nuevo. Sí, entonces tengo que copiarme todo esto del otro grupo. Entonces con todo eso lo voy a jalar. También media hora ya va a estar listo. Ya, profe, gracias. ¿Listo? ¿De qué? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.